Tengo en la mañana de hoy la encomienda de compartir con ustedes la tercera palabra, es la palabra del deber. Y sabemos que el Señor nos dice que nos acordemos de sus beneficios, pero los beneficios del Señor también vienen acompañados de responsabilidades y deberes. Así que vamos a la palabra, al libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y esta escritura nos presenta a un Jesús 100% hombre, un Jesús en agonía, que aún en su último suspiro se ocupaba de su prójimo, se ocupaba de toda persona que estaba a su lado. En esta ocasión él estaba ocupándose del bienestar de su madre y del bienestar de su discípulo, porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Así que como discípulos y como hijos de Dios, nosotros tenemos bendiciones, pero también tenemos responsabilidades. En esta ocasión, como les decía, él estaba proveyendo, pero no estaba proveyendo solamente para ese momento. Él estaba anticipándose a lo que habría de venir. Él quería partir y cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra, pero quería dejar a su madre cubierta. Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vemos aquí ocupándose no solamente por el bienestar de ella, sino también el de su hijo. Y todos podemos vernos reflejados en esta escena, en este escenario, porque ciertamente todos nosotros, los que estamos aquí y los que están fuera de aquí, muchos de ellos, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos ese amor hacia el Señor. Y con temor y temblor tenemos que reconocer y celebrar no solamente lo que son sus bendiciones, lo que son sus beneficios, sino también tenemos un llamado de parte de Dios a asumir nuestra responsabilidad para con la expansión del reino de los cielos. Así que tenemos aquí en el libro de Juan, nos dice capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a otros. Y no podemos olvidar la acción de Jesús de honrar a su madre, como lo tenemos que hacer todos nosotros, con nuestros padres naturales, pero también con nuestros padres espirituales. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. Y yo sé que esta misión no es fácil, porque el ser humano es complicado y se dan muchas dinámicas a veces entre las familias, a veces en los trabajos, quizás dentro de las mismas congregaciones. Pero ya que escuchamos en la primera palabra, ¿verdad?, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que pasar por alto la ofensa y tenemos que concentrarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que esta no es una misión fácil debido a esas diferentes dinámicas que se dan. Pero no se trata de cuán fácil o cuán difícil pueda ser, sino se trata de la obediencia, de sumisión y del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro, y del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Jesús nos modela que a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros podamos estar viviendo o enfrentando, nosotros tenemos que buscar fuerzas en Él. Tenemos que depender continuamente de Él para levantarnos, para poder no solamente levantarnos nosotros, sino ayudar a otros también a que se pongan en pie. Nos enseña también este modelo que aún en medio de nuestras aflicciones siempre hay la oportunidad de llevar una palabra de gracia y de nosotros poder ministrar a otros. Dios requiere de nosotros esa valentía. Dios requiere de nosotros esa misma entrega que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de servir a pesar de las circunstancias, por más difíciles que sean. Y ese es el modelo del Señor para sus hijos. Ese es el modelo del Señor para el cuerpo de Cristo, para la iglesia que somos tú y que soy yo.
como discípulos estamos llamados a participar de la vida del Maestro, pero no solo somos discípulos, también somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, como nos establece Juan 1:12. Y como hijos de Dios estamos llamados a reflejar al Padre y manifestar su gloria. La acción de Jesús cuando encomienda a Juan el cuidado de su madre y a su madre el cuidado de Juan ministra en dos aspectos. Primero, la confianza de encontrar o de encomendar. Jesús encomendó a dos personas importantes en su vida, una madre y un discípulo. Segundo aspecto, el concepto de la adopción. Y este es el énfasis que quiero traer junto con esta palabra, porque el Señor me ministraba. Y adoptar es ese proceso de uno recibir a una persona en su familia y le confiere privilegios, ventajas, como lo hizo Juan. Y está en la Escritura. Desde aquella hora la recibió en su casa. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Y me ministra porque no solamente el Señor tuvo la confianza en Juan. Y yo decía, wow, qué Dios tan grande que a pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, Él ve lo que el hombre no ve. Él ve nuestro corazón. Pero también me ministraba que con esa acción de Jesús no solamente estaba estableciendo una familia espiritual. El Señor me ministraba y era como este anticipo de lo que hace Dios con nosotros. Porque nosotros recibimos el espíritu de adopción. Así que Romanos 8:15 registra que los creyentes han recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, por lo cual clamamos, Abba, Padre. En el verso 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que esta no es la palabra de adopción como a veces lamentablemente ocurre en el mundo. Te decides adoptar y si las cosas no van como tú esperabas, tienes un tiempo, ¿verdad?, en el que si te arrepientes reviertes el proceso. No, nuestro Dios es Dios de pacto y Él es fiel a sus promesas y Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido cuidar de nosotros, pero también requiere de nosotros una acción. La acción de Jesús establecía la familia espiritual que tendría la capacidad de demostrar su gloria por la imagen de Dios que estaba en ellos. Hoy el Señor quiere reafirmar nuestra identidad de hijos y animarnos a levantarnos con la autoridad y el poder que Él ha depositado en cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo y para la expansión de su reino. La adopción nos da el nombre y el título, los derechos, pero también da deberes y responsabilidades para con nuestra familia natural y nuestra familia espiritual. Por elección soberana, por elección divina, a Dios le plació poner sus ojos sobre ti. Debemos sobreponernos a las circunstancias, a los problemas, a las tormentas y a las aflicciones para servir, honrar y cumplir nuestro deber, sin considerar cuán bueno o no hayan sido lo que están a nuestro alrededor, porque tenemos que ser misericordiosos, porque nuestro Padre Celestial también es misericordioso. Así que como Jesús nos dio la encomienda, como Jesús le dio la encomienda a Juan, también nos la da a nosotros. Jesús encomendó a su madre a una familia espiritual y así nos encomienda a nosotros a poder atender, ayudar, acompañar y ser de bendición. ¿A quién más le iba a dar la encomienda? ¿Acaso no está escrito en la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Acaso no hemos aprendido a través de la palabra del Señor que lo que es del Espíritu busca las cosas espirituales? Esa es la razón por la cual Juan recibió tan grande privilegio, pero también una gran responsabilidad. Contamos con el Espíritu Santo y su obra en nuestro corazón
para poder ser hijos que reflejen al Padre y poder reflejar a nuestro hermano Jesús. Para concluir, Jesús impartió gracia, misericordia y sigue haciéndolo con todos los que vienen al Calvario, los que están dispuestos y decididos a permanecer al pie de la cruz, a aceptar su voluntad. Y yo me uno a las palabras del pastor, porque hoy es un buen día. Hay decisiones que tienen que tomarse en el momento. Sí hay muchos beneficios, sí hay muchas bendiciones. Vienen acompañadas de deberes y responsabilidades, pero ¿sabes qué? Hemos sido adoptados por el Señor. Jesús cumplió su misión, pero nos dejó al Espíritu Santo de Dios, nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro consolador. Esto no es algo que vamos a hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que depender de la ayuda del Espíritu Santo. Así que demos gracias a Dios que instituyó la familia natural y espiritual, el mismo que nos da la seguridad de que vela por ellas. Y bajo esta convicción, pidámosle que nos brinde la ayuda necesaria y la sabiduría para nosotros poder caminar en el amor del Padre, en la obediencia que Él requiere, pero también en rectitud delante de su presencia. Gracias, Señor.